bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que considero importante para nosotros hoy día dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida. Necesitamos a alguien que crea en nosotros, alguien que pueda escucharnos, alguien que pueda comprendernos. Y hoy quiero hablarte de dos personajes bíblicos y un tema. Y el tema es la fe de un amigo. Y quiero comenzar con esta reflexión. Cuando te autolimitas, estás limitando a Dios. Y cuando limitas a Dios, te estás limitando a ti mismo. Quiero hablarte de Bernabé y de Juan Marcos, dos personajes bíblicos importantes, interesantes. Y el nombre de Bernabé es hijo de consolación. Y en Hechos capítulo 4, en versículo 36, encontramos la primera mención de esta persona. En Hechos capítulo 4, versículo 36, en donde la palabra de Dios dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, natural de Chipre, levita, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nos habla de José, que era su nombre hebreo, y los apóstoles le pusieron un sobrenombre, y el sobrenombre era Bernabé, hijo de consolación, o también algunos dicen que es hijo de exhortación. Y es interesante entender y ver que la primera intervención de él habla de una persona, de la actitud de una persona generosa. Nada egoísmo tenía este señor. Él, cuando vio la necesidad, él vendió su propiedad y el precio, el dinero, se lo dio a los apóstoles para que pudieran de alguna manera financiar su trabajo o costear sus gastos, ¿verdad? Y entonces es un personaje interesante. En primer lugar, es una persona generosa. Otra mención que tenemos sobre este hombre llamado Bernabé está en el capítulo 11 del mismo libro de Hechos, capítulo 11, versículo 22, 11-22, en adelante dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, para decir un poco algo sobre él, hay un historiador llamado Clemente que dice que es probable que haya sido uno de los 70 discípulos que Jesús envió a predicar. Y encontramos que en el capítulo 4 de Hechos, encontramos que él fue el pionero en esta forma de ofrendar al Señor. No era nada, no era obligación de él, no estaba escrito que así tenía que hacer, pero él vio la necesidad y vio la posibilidad que él tenía de poder ayudar a que el evangelio se extienda. Entonces él hizo de su propia voluntad libre y lo entregó, el dinero lo entregó a los apóstoles. Cosa que fue imitado por Ananías y Zafira, que también hicieron lo mismo, pero con una mala motivación. O sea, no con la misma motivación que tenía Bernabé cuando lo hizo. Y sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero el que inició esa costumbre, digamos, o ese buen hábito de
de poder financiar, ayudar económicamente a la obra, lo hizo Bernabé. Bernabé fue el que comenzó eso. Y otra cosa más que podemos decir de Bernabé es que él fue el que lo presentó. Bernabé fue el que lo presentó a los apóstoles al ex Saulo de Tarso, ahora Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Y vamos a ver ahora por la escritura, para que podamos hablar con mayor propiedad. En el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Él estaba poniendo la cara por Pablo, que ya era un hombre convertido, un hombre que ya se había encontrado con Jesús y que ya había sido cambiado, nacido de nuevo. Pero los apóstoles todavía no eran un poco cuidadosos, ¿verdad? Porque era un perseguidor. Pero Bernabé fue el que habló por él a los apóstoles. Ahora, hay, en el mismo 11, capítulo 11 y el versículo 26 y 27 que leímos, 11, 22 al 26, el versículo 26 o versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Cuando él fue enviado de Jerusalén a Antioquía, de ahí él, cuando cumplió su trabajo que le habían encomendado los apóstoles, de ahí pasó a Tarso. Tarso era la ciudad de Saulo. Saulo se había ido hasta allá. Entonces Bernabé fue a buscarlo y lo trajo a la iglesia de Antioquía, y dice que se congregaron juntos en esa iglesia durante un año. Este hombre de Bernabé era un hombre muy sabio, un hombre que estaba atento a muchas cosas que otros capaz no se daban cuenta. Entonces fue a buscarlo a Pablo o a Saulo, lo trajo a Antioquía, de ahí lo pasó a Jerusalén y se lo presentó a los apóstoles. Otro aspecto que quiero que también vean sobre la importancia de este hombre en el Nuevo Testamento es en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 12. Esto es el concilio de Jerusalén, en donde él, aun cuando no era un apóstol, no era uno de los 12, él cumplió una tarea muy importante, interesante, en ese concilio. En el capítulo 15, versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué era el problema? Que la circuncisión, los judíos, los gentiles, la iglesia, había ciertos problemas, ¿verdad? Entonces convocaron a un concilio, a una reunión, a una asamblea, en donde ellos le escucharon a Bernabé y a Pablo contar, ¿verdad?, de qué manera Dios había respaldado el trabajo que ellos estaban haciendo con los gentiles. Entonces Bernabé cumple una función muy importante. En el versículo 25 dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Curiosamente, Lucas, el escritor de Hechos, lo nombra primero a Bernabé y luego a Pablo. Por más que Pablo era el que había sido llamado por Dios para evangelizar a los gentiles, pero Bernabé estaba haciendo el nexo para que, por un lado, Pablo pudiera incorporarse a los apóstoles y al mismo tiempo también poder llevar el evangelio a los gentiles. Bernabé cumplió una función muy interesante, muy importante en la vida de la iglesia en sus primeros días, ¿verdad? Quiero hablarte de él. Y el otro personaje del que quiero hablarte es de Juan Marcos. Y para eso quiero que veamos el mismo en Colosenses capítulo 4, Colosenses
para que podamos entender un poquito mejor por la escritura a estos dos personajes, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, digo personajes. Colosenses 4, 4:10. Colosenses 4, versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros, recibidle. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Este Marcos que habla acá en Colosenses 4:10 es el mismo Juan Marcos que era hijo de una mujer llamada María en Jerusalén, una mujer judía, una mujer cristiana, una mujer también de una posición económicamente buena, en donde se reunía la iglesia, la casa de ella se reunía a la iglesia cuando a Pedro lo prendieron, cuando lo llevaron preso. La iglesia se reunía en el tiempo de la persecución, la iglesia se reunía en la casa de la madre de Juan Marcos, llamada María, y desde ahí, desde ese lugar, los hermanos oraron para que Dios pudiera darle la libertad a Pedro, y así lo hizo. Y cuando Pedro salió de la cárcel, fue hasta la casa de María, la madre de Juan Marcos, y ahí le recibió esta mujer llamada Rode, y se sorprendieron de qué manera Dios había obrado en la vida de Pedro para darle aquella libertad. Y todo eso estaba viendo Juan Marcos, que en ese tiempo posiblemente era un joven. No se sabe muy bien de él, en qué momento se convirtió, en qué momento él se unió a la iglesia. Pero cuando fueron Bernabé y Pablo, cuando fueron enviados de Jerusalén a Antioquía, en Hechos lo leímos eso, dice que le llevaron a Juan Marcos con ellos, de Jerusalén a Antioquía. Y desde ese lugar ellos comenzaron su viaje misionero, desde la iglesia de Antioquía. Y fueron Bernabé, Pablo, en el primer viaje, y lo llevaron con ellos a Juan Marcos, que según algunos historiadores era el encargado, podríamos decir, de la logística del trabajo que hacían Bernabé y Pablo. En este caso, hospedaje, comida, boletos de barcos, no sé, cosas que tenía que ver con la logística del trabajo que hacían en los apóstoles, ¿verdad? Entonces él fue llevado a Antioquía por Pablo y por Bernabé, y los acompañó a ellos en su primer viaje misionero. Pero vamos a ver una escritura en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 y el versículo 13, Hechos capítulo 13, versículo 13, donde la palabra de Dios dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, en este caso Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se sabe exactamente por qué razón, pero él decidió volver a Jerusalén. O sea, ese primer entusiasmo, esas primeras ganas, esos primeros deseos que él tenía de acompañarles y estar con ellos y ser parte del trabajo misionero, algo pasó en ese lugar, en Panfilia, y él decidió regresar a Jerusalén. O sea, desertó. Él desertó. Él renunció. Bernabé y Juan Marcos. De ellos estoy hablándote. Y este video lo voy a cortar acá y voy a continuar en el otro para darte la conclusión de lo que quiero hablarte. Bernabé, Juan Marcos y el título La fe de un amigo. Y cuando te autolimitas, estás limitando a Dios. Y cuando limitas a Dios, te estás limitando a ti mismo. Volvemos con la segunda parte.